Hola a todos, soy el profesor Alegría y en esta ocasión hablaremos acerca de la tilde diacrítica, así que acompáñenme a conocer más de ello. En primer lugar, recordemos, la tilde es esa rayita oblicua que se coloca sobre una vocal para indicar que esa sílaba es portadora del acento ortográfico en una palabra, como la tilde en la vocal A de la palabra lápiz. También sabemos que la colocación de la tilde se rige por unas reglas generales de acentuación, que recordaremos rápidamente. Tenemos la acentuación de polisílabos, de la cual se distinguen 4 clases: las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. Y tenemos la acentuación de monosílabos. Las palabras monosilábicas no se acentúan gráficamente, como en mes, ti, di, fe, fue, pam, be, entre otros, salvo en los casos de la tilde diacrítica, que es justamente el tema de hoy. Así que sin más, sigamos. La tilde diacrítica es el acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Ya sabemos que cuando nos referimos a categorías gramaticales, nos referimos a estos. Entonces tengamos un ejemplo de este concepto. Tenemos dos oraciones. Primera oración: he venido con él. Segunda oración: he venido con el amigo de mi hermana. Podemos darnos cuenta que el monosílabo el tienen idéntica forma, pero uno tiene tilde y el otro no. Y esto se debe a su función como categoría gramatical en la oración. En la primera oración, el monosílabo el es utilizado como la categoría gramatical del pronombre, para referirse a una persona. En cambio, en la segunda oración, el monosílabo el es utilizado como un artículo, pues acompaña a un sustantivo, el cual es amigo, el amigo. Entonces, estos tienen idéntica forma, pero se tildan dependiendo de a qué categoría gramatical pertenezcan. Ahora veamos cuáles son los monosílabos con tilde diacrítica. Tilde diacrítica en monosílabos. Comencemos con el monosílabo el. Este lleva tilde cuando cumple la función de pronombre personal. Él, refiriéndose a una persona, aprendió todo. Luego tenemos a él sin tilde, que funciona como artículo. El estudiante aprendió todo. Notemos que en el primer caso no se menciona el sujeto, no se especifica. En cambio, en el segundo tenemos al sujeto, que es el estudiante. Segundo, el monosílabo tú lleva tilde cuando cumple la función de pronombre personal, al igual que el anterior. Tú, refiriéndose a una persona, pero no se menciona quién es, lo sabes. Luego tenemos al determinante posesivo. Tu tía lo sabe. En este caso, conocemos al individuo y el tú cumple la función de artículo, pues acompaña al sujeto para señalar una relación de posesión. No es mía, no es de él, es tu tía. Tercero, el monosílabo mi lleva tilde cuando cumple la función de pronombre personal. Hazlo por mí, refiriéndose a sí mismo. Luego tenemos al mi sin tilde en dos casos: cuando cumple la función de determinante posesivo, agarró mi libro, y el otro cuando cumple la función de sustantivo, refiriéndose a la nota musical. Está en mi menor. Cuarto, el monosílabo t lleva tilde cuando cumple la función de sustantivo, haciendo referencia a la planta o infusión. Tomaré un té. Luego tenemos al t sin tilde en dos casos, cuando cumple la función de pronombre. Ayer no te vi. Y el otro cuando cumple la función de sustantivo, refiriéndose a la letra del abecedario. Esa t es minúscula. Quinto, el monosílabo se lleva tilde en dos casos: cuando se usa como el verbo ser, sé valiente, y cuando se usa como el verbo saber, eso ya lo sé. Luego tenemos al se sin tilde en tres casos: cuando cumple la función de pronombre, no se queja de nada; otro cuando cumple la función de impersonalidad, aquí se come muy bien; y finalmente cuando se cumple la función de indicador de pasiva refleja,
Se venden chocolates. Sexto, el monosílabo de lleva tilde cuando se usa como el verbo dar. Dé las gracias de mi parte. Luego tenemos al de sin tilde en dos casos, cuando cumple la función de preposición. Vienen de lejos y cuando cumple la función de sustantivo, refiriéndose a la letra del abecedario. Corrige esa de. Séptimo, el monosílabo sí se tilda en tres casos, cuando cumple la función de adverbio de afirmación. Sí, estudiaré. Segundo caso, cuando se usa como pronombre personal. Estaba orgullosa de sí misma. Y tercer caso, cuando se cumple la función de sustantivo, refiriéndose a aprobación o asentimiento. Ella le dio el sí. Luego tenemos el sí sin tilde en dos casos, cuando se usa como conjunción, pregúntale si quiere ir, y segundo caso cuando equivale a un sustantivo, refiriéndose a la nota musical. El sí está desafinado. Finalmente, tenemos al monosílabo más, que se tilda en tres casos, cuando cumple la función de adverbio, ella es más inteligente. Segundo caso, cuando equivale a un sustantivo, refiriéndose al signo matemático. Coloca el más entre las cifras. Y el tercer caso, cuando se usa como conjunción con valor de suma o adición. 3 más 6 son 9. Luego tenemos al más sin tilde cuando cumple la función de conjunción adversativa, que es equivalente a pero. Lo sabía, mas no dijo nada. Lo sabía, pero no dijo nada. Ahora veamos algunos datos adicionales. Datos adicionales. El pronombre personal ti en ningún caso se tilda, es decir, siempre se escribe sin acento ortográfico. Y segundo dato adicional, la letra O antes se tildaba, cuando se hallaba entre dos números para no confundirlo con el 0. Pero ahora no es necesario, debido a que ambos tienen diferencias en su forma y altura. Si te ha gustado el video, dale tu poderoso me gusta, comenta y suscríbete. Soy el profesor Alegría y nos vemos en otra oportunidad.